24 horas. Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Atención con la siguiente cifra. En lo que dure este noticiario, se habrán registrado en promedio 2 encerronas en nuestro país. Sí, una cada 41 minutos. Esa es la estadística que arroja uno de los delitos violentos que más preocupa y tiene en alerta y trabajando a las autoridades. Claro, en lo que va del año, de hecho, ya se han registrado 300 detenidos, pero reconocen todavía falta. Las víctimas piden mejorar la investigación y endurecer las penas contra quienes cometen estos ilícitos. Yo gritaba, pero gritaba de rabia. O sea, yo decía, ¿cómo es posible que uno en este país no pueda transitar tranquila, no pueda tener tus cosas? De rabia porque yo sabía que esto me iba a pasar. Venían del aeropuerto, pasaron a dejar a una amiga y antes de bajar ocurrió. Fue muy rápido todo, pero mi pololo muy rápidamente los vio por el retrovisor, aceleró marcha atrás, los pasó a llevar. La rápida reacción de su pololo los salvó. Varios de los asaltantes iban armados. Qué rabia no poder vivir tranquilo. A ella le intentaron robar su auto de alta gama, aunque los delincuentes ya no discriminan. El tema del mito de que esto es un problema de autos de alta gama, eso ya quedó en el pasado. Hoy día se roban cualquier tipo de autos, que la verdad es que para cometer otro tipo de portonazo, ese tipo de delito, cualquier auto funciona bien. Y muestra de ello son los 2 portonazos que ocurrieron también anoche en Maipú. Un vehículo y nada que hacer. Le abrieron la puerta a mi polola atrás, traté de tirar marcha atrás, pero ya le habían abierto la puerta. A esta familia también la amenazaron con un arma. Al interior, una guagua de 7 meses. Me apuntaron a mí, bajaron a mi señora, los chicos me decían, bájate, bájate. Le dije, ya déjame bajar, pero deja sacar a mi bebé y a mi pareja. Después ocurrió otra encerrona, misma comuna, diferente sector. Abrieron el portón, no alcanzaron a moverse y pasó. Con pistola en mano y le quitaron el auto. Según cifras de Carabineros, en Chile se registran en promedio 35 robos violentos de vehículos cada día. Un delito que va en aumento, pero también los detenidos. Van 300 en lo que va del año, 2 a 3 diarios desde que se implementó el plan antiencerrona a fines de mayo. El reforzamiento policial puesto en marcha a mediados de mayo junto al fortalecimiento del Plan Centauro, el Plan Antiencerrona y el refuerzo aeroterrestre que estamos ejecutando junto a Carabineros permite generar mayor seguridad a quienes comparten este espacio nacional compartido. Pero esta mujer cuenta una historia distinta. Los carabineros se habían ido, volvimos a tener una encerrona frustrada. Sí, la segunda de la noche y en menos de 2 horas. Su auto quedó descompuesto. Lo estacionaron, al día siguiente volverían a buscarlo, cuando otro auto intentó hacerles otra encerrona. Retrocedió para hacernos una encerrona, se estaban bajando, todos estábamos gritando arranca, arranca. Gracias a Dios alcanzó a arrancar y pasó por entre medio de los 2 autos que estaban muy justos. Yo siento mucha rabia, mucha impotencia. Estoy enojadísima con las autoridades. El carabinero que nos atendió dijo, nosotros los podemos encontrar, los vamos a entrar, pero van a salir a las 2 semanas. Un aspecto que hoy también abordó incluso el general inspector de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, a raíz del perfil de los detenidos de la última semana, que muestra que el 70% de ellos son reincidentes. Y nosotros lo hemos señalado permanentemente y vamos a seguir de esta forma. No vamos a cesar respecto de las veces que sea necesario detener y poner a disposición a estos delincuentes ante los tribunales de justicia. El motor ha sido bloqueado. Un sistema de alarma de voz podría ayudar a disuadir tal vez a los asaltantes. Ante una encerrona, el conductor activa un botón y de inmediato se accionará esta grabación. El motor ha sido bloqueado. Metros después, el auto se apagará. Ivan Drive lo que hace es que transforma un auto como en 1,5 toneladas de fierro, que no se mueve, no sirve para nada, y con eso, como te digo, se elimina todo el uso posterior, el mal uso posterior que tienen hoy día ese tipo de autos para los cuales estas personas los roban. Podría ser una alternativa útil, pero no para esta víctima. ¿Nunca te había pasado una cosa así? Nunca, pero siempre supe que esto es algo de tiempo.
En cualquier momento nos va a tocar, es casi como el COVID. Según le indicaron, el auto involucrado en el intento de su encerrona ya era robado y durante la noche habría cometido otros delitos. De los autores todavía no se sabe nada. De la primera encerrona en Maipú tampoco. Solo en la segunda de la noche lograron dar con el auto. De los asaltantes siguen sin ser hallados. En la víspera del viaje del subsecretario del Interior a Arica, una bancada transversal de diputados solicitó al gobierno que decrete estado de excepción en la macrozona norte. Esto debido al clima de inseguridad y a la expansión del crimen organizado. La ministra del Interior aseguró que el problema requiere una solución mucho más compleja. La tensión sigue creciendo en el norte del país. Nosotros andamos así, nos viene una sensación de desesperante. Ya están todos atemorizados acá, ya no. Miedo, pues miedo a todo ya. Ya no hay seguridad, Tras la alerta por presuntas amenazas del Tren de Aragua contra carabineros, el fiscal regional de Arica y Parinacota señaló que existía una sobrereacción en redes sociales. No cabe duda que se van a rearticular por la posición estratégica que tiene esta región. Es de interés para ello. Pero hoy todos quienes estaban trabajando en esa organización y que por lo menos nosotros habíamos individualizado están tras las rejas. Pero sus declaraciones fueron refutadas por el gobernador regional en su visita a Santiago. Aseguró que si bien se detuvieron a integrantes del brazo operativo del Tren de Aragua, existen varias denuncias de comerciantes ariqueños que han recibido llamados extorsivos presuntamente de la organización criminal. Siguen siendo miembros activos de la organización criminal porque esa es la forma que ellos tienen de operar. Por lo tanto, indicar de manera muy precisa y tajante de que está desarticulada este tipo de banda delictual, me parece que es algo imprudente. El principal líder del Tren de Aragua en Chile está en la cárcel. Y por lo tanto, decir que la única organización donde existe pruebas fehacientes que están vinculadas al Tren de Aragua está en la cárcel. El subsecretario Monsalve reveló además que el Estrella, el imputado que sería el líder del brazo operativo en Chile, no entró al país por un paso clandestino y que incluso había recibido una visa temporal en 2019. En el Congreso, más de 60 parlamentarios solicitan realizar una sesión secreta para analizar la presencia de integrantes del Tren de Aragua. Estamos de acuerdo con esa sesión secreta, creo que es importante conocer los antecedentes como corresponden y por supuesto tomar las medidas que son necesarias. No es solamente medidas puntuales. Aquí necesitamos utilizar la máxima inteligencia para combatir esto. Durante la jornada se conformó una bancada transversal de diputados que exigen al gobierno que decrete estado de excepción en toda la macrozona norte. Y a nosotros nos parece que el estado de excepción es una proposición porque es sabido por todos que el decreto 265 no es la herramienta adecuada. Lo que se requiere es que tengamos más personal con más capacidades en frontera. Queremos militares en las calles, sí, queremos militares en las calles, las queremos para controlar la delincuencia que existe, para controlar el tráfico de drogas, el tráfico de personas. La ministra del Interior, Isquia Siches, descartó tomar esta medida y anunció que viajará personalmente a la región de Tarapacá durante los próximos días. La solución, lamentablemente, es más compleja que tomar un decreto, hacer un estado de excepción o cualquiera de las otras medidas, porque requiere el trabajo multilateral y es lo que ha estado desde marzo haciendo nuestra canciller. Este miércoles, el subsecretario del Interior viajará a Arica para implementar el Consejo Asesor contra el Crimen Organizado en la zona. ¿Qué tan endeudados estamos los chilenos? Según un estudio, más de 4 millones de personas forman parte de los registros de morosidad, una cifra que sigue subiendo. Digamos, los sueldos son muy bajos, son artificialmente bajos, y por lo tanto tiene que endeudarse para poder sobrevivir. Los salarios bajos, el trabajo. Yo pienso que es por eso, por la situación económica. Está lleno de bombardeos y algunos se dejan convencer y por eso hay tanta gente que se endeuda. Razones para endeudarse hay de sobra y así lo analizó la Universidad San Sebastián. Más de 4 millones de chilenos hoy forman parte de los registros de Equifax, o sea, están morosos con alguna entidad financiera. Una cifra que continúa bajo el promedio histórico, pero que enciende luces de alerta, ya que tras los retiros del 10%, la morosidad viene al alza en los últimos 3 trimestres.
Si comparamos con el último trimestre, aumentaron en 28.000 personas aquellas que no pueden cumplir su compromiso crediticio y son informadas a Equifax, es decir, la morosidad. Pero si nos comparamos con el mejor registro que tuvimos, es decir, en septiembre del año pasado, aumentaron en 105.000 personas. Por lo tanto, es un llamado de alerta. La buena noticia es que los montos de dichas deudas van a la baja. En su conjunto, los chilenos deben 8.529 millones de dólares, mientras que la mora promedio alcanza 1.894.000 pesos. Ambas cifras son las más bajas de los últimos 4 años. Muchas personas que recibieron, ahora volvemos al tema, recibieron ciertos subsidios masivos del Estado, retiraron fondos de pensiones, con eso se pusieron al día en sus deudas. Todo eso llevó a que tuviéramos niveles de morosidad anormalmente bajos. Ahora estamos en un proceso de normalización de la situación. Estamos volviendo a cifras más cercanas a las históricas. Grace estuvo por más de 5 años en DICOM tras contraer una deuda con un banco. Las cuotas terminaron siendo muy elevadas y tuvo que pedir 6 créditos para intentar pagar el original. Tras largos meses de incertidumbre, asegura que terminó pagando el doble que el dinero solicitado. Porque tuve que repactar y repactar. Yo hacía como un ping-pong. Entonces, este mes le pagaba 2 o 3 y este otro mes le pagaba otros 2 o 3, ¿me entiendes? A esto les pagaba y dejaba 2 o 3 sin pagar. Eso sin pagar, los pagaba el mes que venía. Y así me llevaba, para estar más o menos al día y no estar tan atrasada. Una bicicleta al final. Como una bicicleta, claro. Para frenar el camino de la ya famosa bicicleta, desde el Congreso han surgido algunas alternativas, como el proyecto Chao DICOM, que se vota este miércoles en la Cámara de Diputados. La idea es borrar de los registros comerciales a todos quienes tengan deudas inferiores a los 2,5 millones de pesos. La iniciativa, en todo caso, no agrada a la industria. Aquí vamos a beneficiar a trabajadores, a trabajadoras, a pymes, a pequeños empresarios, a empresas familiares, que le vamos a permitir entregarles una segunda oportunidad para que puedan acceder nuevamente a créditos. Está documentado claramente que un borronazo produce un incremento en la tasa de interés. El año 2012, cuando se produjo el último borronazo, ese incremento fue de entre un 0,5 y un 1%. El retail, la banca y las actividades financieras siguen siendo los lugares donde más se endeudan los chilenos. Cifras de morosidad que van al alza y que inquietan debido al frenazo que ya enfrenta la economía chilena. ¿Podrán ambas coaliciones de gobierno lograr un acuerdo para generar posibles modificaciones al texto constitucional? En el socialismo democrático lo desean y en Apruebo Dignidad hay voces que están disponibles. La duda es si podrán acordar los llamados mínimos comunes y si esto se logra antes del plebiscito, como lo solicitó el presidente Boric. Hay un mínimo para el acuerdo constitucional. Yo ya dije lo que tenía que decir. Lo que planteó el presidente este lunes fue un llamado al oficialismo. No solamente lo veo viable, sino que lo insto. El mandatario instó a los partidos de gobierno a lograr un acuerdo previo al plebiscito, posibles reformas a la propuesta emanada de la convención, un llamado que intensificó las conversaciones, como la que desarrolló el socialismo democrático, que se reunió para avanzar en los ahora llamados mínimos comunes, el piso de posibles modificaciones al texto constitucional. A través de estas propuestas podamos dar solución a alguna de las problemáticas que la ciudadanía plantea. Hemos definido unos 10 días para poder consolidar un acuerdo. Con eso la ciudadanía tenga certezas para poder votar confiada. El llamado del mandatario tensionó al oficialismo porque algunos frente amplistas y comunistas habían planteado que cualquier conversación debía desarrollarse tras el 4 de septiembre y no a poco más de un mes del plebiscito. Miembros de Apruebo Dignidad se han abierto a la posibilidad, otros mantienen el plan original. Si hay disponibilidad de el día de mañana trabajar las precisiones que aconsejan alguna modificación, la voluntad nuestra está de discutir esas cosas. Hoy día la prioridad es el triunfo el 4 de septiembre del apruebo. Esa es la tarea fundamental. Al gobierno le corresponde lo suyo, que es informar. Vamos a empujar, por cierto, como Frente Amplio, estos acuerdos de implementación, de reforma, o como se le quiera llamar, pero con el sentido de, una vez que
se gane la propuesta del nuevo texto, la ciudadanía tenga claro cuáles son las etapas, cuáles van a ser las reformas concretas. Propiedad de los fondos de pensiones y de la vivienda, derecho a la educación, autonomías territoriales indígenas son algunos de los puntos que podrían estar sobre la mesa. Y en una decisión que provocó sorpresa, el gobierno anunció que será el ministro Jackson, como titular de las Express, quien canalizará las distintas propuestas sobre los cambios que se buscan realizar. Decisión que genera reparos y no solo en la oposición. Llegan los documentos, los distintos partidos, bancadas parlamentarias, es poder llegar a esos mínimos comunes. Vamos a recibir todas las ideas y, por cierto, que queremos sacar los mínimos comunes que tú mencionas, de tal forma de poder avanzar en unidad. No es prudente que seamos las instituciones del Estado quienes lideremos este proceso de acuerdos. Todo lo que aporte a la claridad va a ser siempre bienvenido. Llama poderosamente la atención que el gobierno no solamente quiere intervenir electoralmente en favor del apruebo, sino que adicionalmente esté interviniendo a los partidos de su coalición. En esta jornada, parlamentarios de la DC, respaldados también por el senador socialista Fidel Espinosa, presentaron finalmente el proyecto de reforma constitucional para establecer mecanismos que permitan la continuidad del proceso constituyente si es que se impone el rechazo. Queremos que este proceso continúe y se garantice a hombres y mujeres en nuestra patria tener esa buena nueva Constitución. Todo lo que sea un camino, una vía para ponernos en la eventualidad de, como el propio presidente lo ha establecido, me parece que es positivo. Es una muy buena señal en términos que estamos dando garantías de transversalidad si es que finalmente tenemos un triunfo del rechazo. La iniciativa busca que el presidente de la República envíe un proyecto que establezca mecanismos para elaborar la nueva Constitución. Todo mientras Apruebo, Dignidad y el Socialismo Democrático se preparan para la importante reunión de las próximas horas, donde buscarán los mínimos comunes a los que instó llegar el presidente. Las Tarrias, Bellavista, Parque Forestal, bueno, barrios históricos de la capital que son escenarios de hechos de delincuencia y vandalismo. Este lunes hubo una balacera en Bellavista. ¿Qué dicen los expertos y las autoridades con el fin de evitar la decadencia de estos sectores de la capital? Claudio Arévalo nos cuenta más. Terrazas destruidas, los daños fueron millonarios en el barrio Las Tarrias. Fue herido a la salida de un pub en el barrio Bellavista. El alma de Santiago, sus barrios más históricos están siendo sacudidos por la inseguridad y la violencia. Las Tarrias, Bellas Artes, Plaza Italia, también Bellavista, que sufrió la noche del lunes otro hecho delictivo. Un intento de asalto terminó con una balacera entre carabineros y delincuentes que finalmente se dieron a la fuga. Que ver más policías, más carabineros y controlar más la ciudadanía. La noche no se ve ningún policía. Espántalo a la gente que viene a turistear y todo eso. Sí. Al hecho de violencia ya lamentable se suma el daño directo a barrios patrimoniales, polos gastronómicos y turísticos. ¿Cómo recuperarlos? ¿Cómo evitar que se corrompan hasta su total decadencia? Dino Bozzi, arquitecto y experto en patrimonio, es categórico. Pero lo que no puede ser es que esta ciudad, a veces invivible o difícilmente vivible, sea entregada entonces a básicamente delincuentes y gente que no cumple con la ley. A ver, yo estoy dispuesta a cualquier cosa, así que sí, dispuesta a intervención, a lo que sea. Intervenir Bellavista, una opción posible ante lo que ya no es una ola, sino una marea constante de delincuencia. Mitad Recoleta, mitad Providencia, ya se activó un plan para recuperar el barrio, pero aún persiste esa sensación de inseguridad. Sabemos desde hace mucho tiempo que en Bellavista actúan grupos tipo mafiosos. En el momento en que uno ataca por lo menos a la organización que da vida a la delincuencia, está haciendo un importante aporte. Ese es un sector para ir a comer y en ese sentido estamos trabajando, por ejemplo, para reducir estacionamiento, porque muchos de los estacionadores ilegales son parte del problema. Muchas veces ellos trafican droga o consumen droga, son muy violentos, etc. No todos, pero muchos de ellos sí. Erradicar bandas en un barrio bohemio muy poco iluminado en sus alrededores y que conecta directamente con Plaza Italia y Parque Forestal, dos zonas prácticamente destruidas por la crisis social. Estaciones de metro cerradas y luminarias repuestas parcialmente. Todo afecta a la seguridad. Se instalaron nuevas luminarias como esta que está acá, que es más alta. Son las que se recuperaron. Estas luminarias, más que no generar intimidad, no son capaces de iluminar los espacios más íntimos, como podría ser bajo la marquesina, por ejemplo, el teatro, y por lo tanto van apareciendo unos lugares oscuros dentro de este gran espacio.
De Plaza Italia por la problemada Alameda hasta llegar al barrio Lastarria, zona colonial que sigue viva y luminosa, pero que en ocasiones es escenario de un vandalismo inusual. Todo destrozado, destrozaron el Victorino, destrozaron el Boca Nariz. Para nuestro experto, una de las claves para recuperar espacios públicos es darle mayor protagonismo a los peatones y su circulación. Podríamos soñar con una alameda mucho más fácil de cruzar, que el barrio Lastarria y la calle Lastarria donde estamos nosotros en este momento quede mucho más expeditamente conectado con el sector sur de la alameda, recuperándolo para los ciudadanos, mejorando evidentemente la actividad turística, el negocio, pero también haciendo más difícil por control social la acción de aquellos que no creen en la convivencia en el espacio público. Idea que está en relación a lo que buscan las autoridades, implementar planes para revitalizar y sobre todo volver a darle valor a esas zonas patrimoniales. A partir de algunos de los hechos que han ocurrido esta última semana, hemos reforzado el patrullaje tanto mixto como también la labor de patrullaje preventivo de Carabineros de Chile, a quienes le agradecemos. De que todos sus potenciales artísticos, culturales, patrimoniales, de arbolado urbano puedan desarrollarse de la mejor manera para seguir recibiendo tanto a nuestros vecinos como a quienes nos visitan todos los días. Barrios que fueron historia, visitados y apreciados y que ahora se ven amenazados por la violencia y la inseguridad. Hoy todos los ojos del mundo están puestos aquí. Se trata de Taiwán, un archipiélago en el sudeste de Asia separado por 180 kilómetros como promedio, algo así como la distancia entre Santiago y Curicó, de China continental. ¿Cuál es el origen de este conflicto? Bueno, esto parte en 1949, cuando tras el triunfo de la Revolución China, los derrotados nacionalistas encabezados por Chiang Kai-shek establecen en Taiwán un gobierno autónomo. Desde ese entonces, China considera que Taiwán es una provincia rebelde. Veamos algunos de los números de Taiwán. Tiene 36.197 kilómetros cuadrados, un poco más pequeño que la región de Coquimbo, y cuenta con 23,5 millones de habitantes, más que todo nuestro país. Un lugar que hoy está en el centro de la atención mundial tras la visita de la presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, quien hoy llegó a la isla, pese a que China advirtió que no lo hiciera. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are? That's the commitment we made. Si Estados Unidos insiste en tomar el camino equivocado, China tomará medidas enérgicas en su contra. Lo decimos en serio. Una tensión que estaba en el plano de las amenazas, pero que esta vez escaló a su punto más crítico. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en medio de su gira por Asia, desafió a China y llegó a Taiwán, en lo que corresponde al primer viaje de un funcionario de alto nivel de Estados Unidos en 25 años. Pelosi comenzó su gira en Singapur, luego viajó a Malasia y desde ahí precisamente comenzó su viaje a Taiwán, para luego viajar a Corea del Sur y Japón, hecho que recibió la inmediata reacción de China. Lo que puedo decirles es que Estados Unidos sin duda asumirá la responsabilidad y pagará el precio de su daño a la soberanía y los intereses de seguridad de China. El gobierno chino ve a la isla como una provincia rebelde de su territorio, mientras que Taiwán considera a su gobierno como completamente autónomo. China ve esta visita como una provocación, un acto innecesario, sobre todo después de que Xi Jinping conversó con Joe Biden la semana pasada y el tema de Taiwán estuvo fuertemente en la agenda y le dejó claro que China no iba a ver con buenos ojos la visita de Pelosi a Taiwán. Una visita que puede marcar un antes y un después en la relación entre China y Estados Unidos, ya que la última vez que un político estadounidense de tan alto rango viajó a Taiwán fue con la visita del entonces presidente de la Cámara Baja, Newt Gingrich, en 1997. Ella ha sido una fuerte defensora de Taiwán y también del tema de los derechos humanos en China. Por lo tanto, es una manera de ratificar sus propios dichos o las posiciones que ella ha tomado en términos públicos. El principal perjudicado para esta visita son los propios taiwaneses, ya las autoridades de Taiwán. ¿Por qué? Porque
China no va a dejar con la mano cruzada ya frente a esta intromisión, ¿no es cierto?, en los asuntos internos del Estado chino. China ya advirtió de consecuencias desastrosas, asegurando que lanzaría acciones militares selectivas. Además, ya se ve la presencia de vehículos militares en las costas chinas frente a Taiwán, mientras que sitios oficiales del gobierno taiwanés han sido víctimas de ciberataque. El gobierno chino ya ha anunciado, de alguna forma, ¿no es cierto?, castigar a algunas importaciones taiwanesas. ¿Ya? Y número 2, yo creo que ejercicios militares se va a aumentar aún más, ya va a presionar y va a tratar de ahogar a Taiwán, en la provincia de Taiwán, en el escenario internacional. Por el momento, Taiwán se prepara para una posible demostración de fuerza militar de China, mientras el mundo está en alerta frente a lo que puede suceder en el este de Asia. Y acá en nuestro país, el Consejo Nacional de Televisión comenzó a recibir los primeros videos de la franja televisiva que comienza su emisión este 5 de agosto. Episodios de los 33 comandos que van a participar de este espacio, donde el apruebo será la opción que abrirá el día viernes para ir intercalando el orden de apariciones con el rechazo hasta el 1 de septiembre. Será el apruebo quien abra la primera emisión de la franja televisiva este viernes 5 de agosto a las 12:45 horas. 15 comandos participantes, todos ya entregaron el primer capítulo al Consejo Nacional de Televisión, relatos y mensajes que buscan captar al electorado. Hoy día nosotros queremos que las comunidades no pasen más por lo que hemos pasado nosotros. Y estamos muy convencidos de que la nueva Constitución nos trae el agua para la vida. En la franja de movimientos sociales por el apruebo, vamos a poder ver las buenas noticias que trae la nueva Constitución. El socialismo democrático también entregó sus capítulos al CNTV, algunos en donde el protagonismo recayó en la ciudadanía y otros en los referentes de las diversas tiendas políticas. Soy Natalia Piergentili. Hola, soy Vlado Mirosevich. Y les quiero decir que la convención dejó mucho que desear, pero lo que importa, el texto final es realmente mucho mejor para Chile. Nosotros vamos a reivindicar la política y vamos a resaltar aquellas cosas del texto constitucional que son importantes para la gente. Desde la postura de nuestro partido, de nuestros partidos, como vamos en la franja con el Partido Liberal, de aprobar y mejorar. Aprueba por Chile jugó al misterio y su primer capítulo es una incógnita. El rechazo aparecerá en la segunda parte de la primera emisión del próximo viernes. 18 comandos en total y el que tiene más tiempo es la franja ciudadana. ¿De verdad somos tantas naciones? Yo rechazo la exclusión. Rechazo el bullying que vi en cada sesión de los convencionales. Es un orgullo poder representar en esta apertura con mi historia lo que sintieron miles de chilenos. Lo que sintieron miles de chilenos que se decepcionaron en este proceso y se desilusionaron. Adelantaron por completo el capítulo debut, casi 6 minutos de video que se emitirán en la franja televisiva. Señor, estamos listos con la pintura. ¡Buena! ¡Ni se nota! No te conformes. Si está mala, está mala. Esta constitución, este proyecto de constitución que ha presentado la convención, está mal hecho, ¿no es cierto? Y está mal hecho porque de partida está hecho desde la rabia. Y de la rabia no sale nada bueno. En el primer capítulo critican la labor de los exconvencionales del oficialismo, cuestionan contenidos del texto y tienen testimonios de la sociedad civil que es parte de la campaña de los partidos de Chile Vamos y El Republicano que se agrupan en Franja Ciudadana, un espacio donde otros comandos como el Partido de la Gente y Amarillos por Chile también prometen relatar sus razones para rechazar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Camino al plebiscito. Los trabajadores tienen derecho a una remuneración equitativa y tienen también derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor. Eso es lo que dice esta propuesta de nueva Constitución acerca de el trabajo, el derecho al trabajo justo. ¿Cómo estás, Valentina Reyes? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Aquí camino al plebiscito. Sí, ayer estábamos en el artículo 45, Seguridad Social. Hoy avanzamos uno, al 46, Derecho al Trabajo, y vamos a nuestras estaciones para revisar este artículo que habla del derecho al trabajo y su libre elección. Además, dice,
el Estado garantiza el trabajo decente y su protección, como tenemos acá en una de nuestras estaciones. Son artículos largos, por lo menos unos tiene 8 incisos, 8 exactamente, y lo desmenuzamos acá en 24 Horas Central. Vamos a la siguiente estación, porque ya lo adelantabas tú, Connie, acá se habla de derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor. Interesante lo que sale en la propuesta. ¿Pero se podrá concretar lo que diga acá? ¿Se puede llevar a la realidad? Fuimos a preguntar a 2 expertas y Josefa Butnik tiene la nota sobre este punto de la propuesta constitucional. ¿Sabía que desde 2009 existe una ley que resguarda la igualdad de sueldo entre hombres y mujeres que ejercen la misma función? Bueno, la propuesta de nueva Constitución establece un contenido similar en un artículo que asegura el derecho de igual paga. Las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor. Hoy día hay un sinnúmero de órganos que pueden apuntar a mejorar esto. No porque lo pongas de nuevo en un papel, porque ya se puso en un papel, no porque lo pongas de nuevo en un papel que ahora se llame Constitución y no ley, va a pasar. Un mandato para el Estado en su concepción más amplia y también para el Poder Legislativo. En consecuencia, las leyes, las políticas públicas, los acuerdos al interior de la empresa deberán considerar esta remuneración. La discusión genera diferencias y la pregunta es si la Constitución puede o no solucionar este histórico problema. Esta consagración constitucional nos va a permitir efectivamente resolverla. En la nueva Constitución no va a ser una varita mágica. La brecha salarial es un problema a nivel mundial. La propuesta constitucional establece que además de equitativa, la remuneración debe ser justa y suficiente, no solo para el trabajador, sino también para sus familias. Hay un convenio en la OIT que entiende que una remuneración justa es aquella que permite una vida decente. Claro, uno piensa en remuneración justa, una remuneración que le dé dignidad al trabajador por el trabajo que presta. Suficiente es que les permita una vida acorde con una sociedad que supone ciertas garantías de calidad de vida y bienestar. Quienes promueven la propuesta apuestan también por los eventuales acuerdos a los que pueden llegar empleadores y trabajadores. Quienes no comparten lo hacen porque políticas y leyes de este tipo deben ser lideradas, por ejemplo, por el Ministerio de la Mujer, sin necesidad del rango constitucional. Otra de las novedades, Valentina, aquí en el artículo 49 es que el Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidado son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el derecho de la sociedad y el desarrollo de la sociedad. Sí, un artículo que se relaciona con el derecho al cuidado, claro, que revisamos hace semanas atrás, Connie, y es parte de los derechos laborales. Vamos a la última estación para continuar revisando este derecho número 46, que también dice: se prohíbe la discriminación laboral y despido arbitrario, y además señala: un órgano autónomo debe fiscalizar y asegurar la protección eficaz de trabajadores y organizaciones sindicales. Aquí podemos pensar en la dirección del trabajo, claro, que le daría autonomía si es que es la misma dirección del trabajo o si quizás se crea otro organismo. Porque la dirección del trabajo hoy día tiene dependencia, digamos. Es un servicio público, no es autónomo, depende del Ministerio del Trabajo, además, claro, exacto. Entonces ahí habría una variación respecto a lo que conocemos hoy. Son varios los artículos, les presentamos el 46, otros tienen que ver con derechos sindicales. Connie, como siempre, los dejamos invitados a leer en 24horas.cl esta propuesta constitucional y a formar su opinión, buscar voces así como nosotros se las presentamos. Y nosotros nos vemos mañana en otro capítulo de Camino al Plebiscito. Gracias, Valentina. De todas maneras, de nada, buenas noches. Seguimos contigo, Iván. Claro, para contarles que con 2 refugios de migrantes quemados en el borde costero de Antofagasta, así terminó una protesta ciudadana por el homicidio de un joven estudiante. Familiares y amigos responsabilizan de este crimen a un grupo de venezolanos. El registro corresponde a una riña ocurrida este viernes en el sector del Parque de los Eventos en Antofagasta. Son los segundos previos al ataque que le costó la vida a Ángel García Aguilera, quien fue apuñalado en plena vía pública, según testigos, a manos de un grupo de extranjeros. Estaban en la plaza y dice que unos venezolanos lo vieron y pensaron que se estaban burlando de ellos o algo, pero ellos estaban de lo más tranquilos, ellos no estaban haciendo nada. Y ahí fue cuando ya uno de ellos había sacado un machete y todos empezaron a correr. Y la gente, solamente la que estamos acá, queremos justicia por él.
dicen que fueron venezolanos que están acampando ahí abajo, pero no han detenido a nadie. ¡Justicia para Ángel! ¡Justicia para Ángel! Brutal homicidio que generó conmoción en la ciudad. Decenas de personas se manifestaron en el lugar del crimen exigiendo mayor seguridad. La protesta terminó con la quema de rucos y pertenencias de migrantes que pernoctan en el borde costero. ¡Asesino! ¡Asesino! Lo único que pido a todo es justicia para mi hijo, nada más. No queremos más en esta población crímenes, no queremos más estas cosas que están pasando. Se ha desbordado la delincuencia en nuestro sector. Según cifras de la Fiscalía de Análisis Criminal, entre el 2020 y el 2022 se han registrado 226 homicidios en la región de Antofagasta, lo que equivale a 2 asesinatos por semana. De cada 4 homicidios que ocurren, uno es cometido por un extranjero. Los que tienen mayor participación son venezolanos con un 11%, seguido de los colombianos con un 9%. Cifras que generan alarma en la comunidad antofagastina y que derivaron en estas polémicas imágenes de refugios de extranjeros destruidos. No es la primera vez que ocurre en el país. En septiembre del año pasado, una manifestación contra la migración irregular en Iquique terminó con la quema de las carpas de venezolanos. Que no todos somos malos, como quien dice, y hay muchos compañeros que trabajan con nosotros que ellos viven en la playa porque no tienen dónde estar y tienen la única opción de irse a la playa. Hay personas que son trabajadoras y llegan luchando por un mejor futuro de Venezuela, también hay que ver, pero a veces por uno pagan todos. Nosotros como municipio también estamos desarmando rucos día a día, que la gente deje que nosotros como instituciones actuemos, pero yo también entiendo la impotencia y el malestar de las personas. Desde el gobierno esperan que la investigación permita identificar a los responsables del homicidio a la brevedad. Sin embargo, cuestionaron el ataque a las pertenencias de los migrantes. Entiendo el temor, el miedo, la indignación por el asesinato de un joven de 16 años. Pero eso no justifica que se agreda a otras personas por su nacionalidad. Crimen que tiene consternada a toda una comunidad y a una familia que exige justicia por el homicidio de un joven de 16 años que sigue sin detenidos. Hay preocupación mundial por el avance de la viruela del mono. Esta semana se reportó en Perú la segunda muerte en Latinoamérica por esta enfermedad. En Chile, el Colegio Médico exigió a las autoridades de salud que aclaren si habrá o no un plan de inmunización. Los casos siguen aumentando a lo largo del mundo. Actualmente se reportan más de 18.000 contagios por viruela del mono. En Chile, el Ministerio de Salud tiene un registro de 55 infectados y desde el Colegio Médico solicitan al gobierno tener claridad de un posible plan de inmunización en contra de esta enfermedad. Oficiamos al Ministerio de Salud para conocer en detalle cuál es el plan para enfrentar esta enfermedad. Sabemos que hay vacunas disponibles a nivel internacional y queremos saber cuál va a ser nuestra postura como país frente a eso. Y también queremos saber cuál es el plan de comunicación de riesgo para grupos específicos. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otros países en Europa han decidido comenzar una campaña de vacunación en contra de la viruela símica o del mono, enfocada en algunos grupos de la población en los que ha proliferado el contagio. La autoridad sanitaria en Chile asegura que el tema está en evaluación. Las experiencias son iniciales en algunos países del mundo, en grupos bien específicos. El Ministerio de Salud ha convocado al Consejo Asesor de Inmunizaciones para revisar la evidencia disponible y las alternativas con respecto a cómo se podría avanzar en una eventual campaña de vacunación contra la viruela símica en el país. A lo largo del mundo se reportan 4 muertos producto de esta enfermedad fuera del territorio africano. La última fue registrada en Perú, sumándose a Brasil, India y España. Justamente en Madrid, un médico cirujano tomó esta fotografía al interior del metro. Un hombre que evidentemente estaba contagiado con la viruela del mono, pero que al ser cuestionado por usar el transporte público, aseguró que nadie le había exigido aislarse y que solo necesitaba usar mascarilla. Una respuesta equivocada según los especialistas. ¿Una persona que tiene lesiones debe estar aislada? Claro que sí, porque queremos evitar
que eventualmente una lesión se rompa, se contamine la ropa u otra cosa y otra persona que se ponga en contacto con esa superficie o ropa contaminada, toalla, puede infectarse. Es el contacto directo con la secreción que contiene el virus que nos puede infectar. Un aislamiento que podría extenderse por hasta 3 semanas, porque solo se puede suspender cuando las heridas en la piel están completamente cicatrizadas. Habitualmente las lesiones ya están en fase costra, eso quiere decir que se han salido las lesiones, han brotado, se han llenado de pus, se han roto, han botado su líquido y ya se han secado y no producen más líquido más o menos a las 3 semanas, 21 días. Lo importante es que todas las lesiones cutáneas tienen que estar en fase ya costra, o de estar sanando, ya no tener lesiones activas. Justamente el contacto directo con esas lesiones es el que permite la transmisión de la viruela del mono. Por eso las relaciones sexuales son una manera habitual de contagio, aunque no la única. Cualquier persona que tenga contacto directo con el virus puede infectarse. Lo que sí hemos visto que hay una tendencia, un clúster de que esta enfermedad ha sido transmitida de persona a persona en hombres que tienen sexo con hombres, pero ya hemos tenido niños infectados, hijos de madre que han tenido viruela del mono, por lo tanto ha habido una amplia gama de personas y sabemos que cualquiera puede infectarse. El protocolo chileno establece que cualquier persona contagiada se aislará por hasta 21 días en uno de los 29 hospitales que ha dispuesto la autoridad sanitaria en la red, mientras la recomendación del CABEI respecto a una posible inmunización por la viruela del mono debería conocerse en los próximos días. La familia de un trabajador forestal y su suegra, una profesora del sector rural de Cañete, quedaron en la calle luego de que encapuchados armados quemaran 2 hogares, un galpón y un automóvil. El ataque incendiario ocurrió tras un mes de calma que había ocurrido en la provincia de Arauco. Miren 2 casas. Quienes transitaban por la ruta P72S que une Tirú y Cañete fueron los primeros en percatarse del incendio. La casa de un trabajador de Empresas Arauco y su suegra, una antigua docente del sector rural Huape, a 30 kilómetros al sur de Cañete, eran víctimas de al menos 9 encapuchados armados. Llegaron y de inmediato encañonaron a los ocupantes. Nos echaron para afuera, sí, pero dispararon la casa primero, toda la casa. Hubiese estado alguien parado, le disparan. Porque nosotros estábamos adentro y pues si hubiese andado yo caminando me llega un balazo. Se está analizando la presentación de una querella, dado que las personas fueron violentadas, según el testimonio de la persona afectada, cerca de 10 a 12 sujetos encapuchados. Una pancarta atribuyó el atentado a la resistencia mapuche lafkenche. El motivo, amedrentar a los trabajadores forestales y en particular al dueño de casa. Prestaba servicios anteriormente como guardabosque de Bosque Arauco. Ahora sigue prestando servicio a esta empresa y ese es el motivo por el cual atacaron brutalmente a su familia. La resistencia mapuche lafkenche es identificada como un grupo radical que se separó de la CAM con intereses en el tráfico de madera. Su mayor golpe fue el atentado de abril contra plantas de áridos y un campamento forestal. También estarían detrás de una explotación de un predio que dio origen a un operativo de la PDI esta tarde. Decomisaron un camión con madera robada y fueron recibidos a tiros en el sector Quelen. Desconocidos cortaron árboles en la carretera de acceso norte a Cañete. La quema de las casas vienen a reactivar los atentados en Arauco, que llevaban un mes detenidos. Ocurre en medio de la polémica pública entre el vocero de la coordinadora Arauco Mayeco y el gobierno. Héctor Yaitul aseguró a través del medio digital Huerquén que el gobierno quería criminalizar a las comunidades poniéndose del lado de las empresas forestales. El subsecretario del Interior dijo que si fuera así, no estarían impulsando una reforma tributaria y descartó que el gobierno persiga a comunidades. Nosotros perseguimos delitos y a quienes los cometen. Y eso es lo que le corresponde a un gobierno, cumplir con la ley. Y por lo tanto, el gobierno va a seguir persiguiendo a aquellos que cometen un delito, colocan en riesgo la seguridad de las personas, usan armas para cometer esos delitos. Una reactivación de los hechos de violencia en la provincia de Arauco. Las últimas semanas, los ataques incendiarios habían sido en la Araucanía e incluso en los ríos. La mayoría contra maquinaria. Ahora fueron las casas de un trabajador y su familia. Y en noticias internacionales, el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri,
fue abatido en una casa de los barrios más lujosos de Afganistán, mientras se encontraba en su balcón. ¿Cuáles son las claves del operativo que terminó con su muerte? Lo vemos en la siguiente nota. Tal como sucedió con Osama Bin Laden en 2011, quien fue abatido en una lujosa vivienda en una zona turística de Pakistán, Ayman al-Zawahiri murió en Shirpur, un barrio acomodado en Afganistán, cercano a varias embajadas, incluida la de Estados Unidos. Sus vecinos nunca imaginaron que vivían al lado del líder de Al-Qaeda, un hombre por el que ofrecían $25 millones de recompensa. Y es que la casa en la que fue abatido pertenecía a un asesor del actual ministro del Interior de Afganistán, quien, a pesar de la aparente molestia a los talibanes por el operativo, aseguró que estaban comprometidos con los acuerdos de paz que firmaron con Estados Unidos en 2020. Le hemos prometido al mundo y a nuestra nación que nuestro país no será una amenaza para nadie y salvaguardaremos la vida y las propiedades de nuestros compatriotas. No está claro si al-Zawahiri estaba en esa zona en calidad de invitado o en una especie de detención domiciliaria por parte de los talibanes, algo que explicaría que estuviera en pleno corazón de la capital y que se sintiera tan relajado como para vivir con su familia y pasar tiempo en el balcón, en donde fue captado por un dron estadounidense. Sabemos que era una criatura de hábitos. Salía a su balcón todos los días temprano en la mañana y eso permitió verificar que en realidad era al-Zawahiri. A eso se suma la sofisticación del dron no tripulado. El ataque se llevó a cabo con 2 misiles Hellfire, que no explotan al alcanzar su objetivo y sin presencia estadounidense en terreno. Según medios locales, el líder de Al-Qaeda se habría mudado a esta zona a principios de este año, cuando los talibanes ya habían tomado el control de las mejores propiedades del gobierno anterior. Creíamos que la retirada norteamericana había dejado bastante disminuida su capacidad de saber lo que estaba pasando en el terreno, pero lo que nos muestra esta operación es que no ha sido así. El asesinato de al-Zawahiri marca un quiebre en las relaciones de los talibanes, que desde su llegada al poder se habían comprometido a no permitir operaciones de Al-Qaeda en su país y muestran la capacidad de las fuerzas estadounidenses para operaciones antiterroristas sin tener tropas en terreno. Cuando terminé nuestra misión militar en Afganistán hace casi un año, tomé la decisión de que después de 20 años de guerra, Estados Unidos ya no necesitaba miles de botas sobre el terreno para protegernos de los terroristas que buscan hacernos daño. La Casa Blanca publicó una imagen en la que se puede ver al presidente Joe Biden reuniéndose con el director de la CIA y con otros funcionarios de esa agencia. Una instantánea que recuerda a la famosa foto que se tomó en la sala de situación el 1 de mayo de 2011, cuando durante el gobierno de Barack Obama asesinaron a Osama Bin Laden. 2 operativos que han marcado los mayores éxitos de Estados Unidos en la lucha contra el extremismo islamista en los últimos 20 años. Controversia generaron los dichos del ministro de Economía, quien aseguró que a las pymes, a diferencia de las personas, la inflación les trae costos, pero también beneficios. En Radio Duna, Nicolás Grau se refirió al aumento del salario mínimo y al subsidio para las pequeñas y medianas empresas, destacando que este último se había calculado con otro pronóstico de inflación. Así sostuvo que las pymes compran insumos. Entonces, desde el punto de vista de su compra de insumos, la inflación les perjudica, pero también venden productos. Y desde esa perspectiva, dijo, también parte de los productos se los pueden vender un poco más altos. Sus palabras generaron molestia en los gremios ligados a las pymes y emprendedores. Grau reconoció luego que la palabra beneficio estuvo mal utilizada y aseguró tener claras las dificultades que han atravesado las pymes en nuestro país. Lamentablemente este tipo de declaraciones generan molestia y desilusión de la principal autoridad que está para ayudarnos. Yo creo que le tiene que dar las disculpas a todos los chilenos que esa frase los molesta. Es una desconexión completa con la realidad de las pymes y los emprendedores. Lamentamos mucho las palabras del ministro Grau, que demuestran una ignorancia económica importante. La inflación afecta muchísimo a las micros, pequeñas y medianas empresas, principalmente porque no son capaces de traspasar a precios los mayores costos que está evidenciando la economía. En caso de guerra y por delitos como traición a la patria, aún rige en nuestro país la pena de muerte. Abolirla por completo y eliminarla de la justicia militar es lo que pretende un proyecto de ley patrocinado por el gobierno. El debate reaparece en el Congreso cuando ya han pasado 21 años desde que el presidente Lagos y el ministro Gómez estamparon con sus firmas la abolición de la pena capital. Banaliza la vida y hace de cada hombre o mujer
un súbdito ante el poder del Estado en vez de un ciudadano responsable provisto de derechos. El acuerdo político de 2001 introdujo la derogación en la justicia civil, pero dejó abierta la posibilidad de que la justicia militar condene al pelotón de fusilamiento a quien en tiempos de guerra abandone su trinchera, se rinda ante un enemigo, afecte una operación naval, se niegue a cumplir órdenes o traicione a la patria. Yo no niego que en un tiempo de guerra un comportamiento de esta naturaleza es un comportamiento grave. La pregunta que hay que hacerse, bueno, ¿cuál es la pena que ese acto merece? A mediados de los 80, los psicópatas de Viña del Mar fueron los últimos 2 ejecutados tras ser condenados a muerte. Más tarde, en 1996, el presidente Eduardo Frei, con el solo poder de su firma, le perdonó la vida a Cupertino Andaur, acusado de asesinar y violar a un niño de 9 años. La pena de muerte es tan inhumana como el crimen que la motiva. Solo Dios da la vida, solo Dios puede quitarla. El debate vuelve ahora al Congreso. El gobierno le puso urgencia al proyecto que busca eliminar la pena de muerte al interior de la justicia militar y reemplazarla por la de presidio militar perpetuo calificado. En décadas esto no se ha aplicado. No sé por qué esto podría ser prioridad para el gobierno, mientras tenemos una crisis de seguridad galopante en todo el país. Porque no estoy diciendo que esto dé lo mismo, ni que no se discuta, podemos discutirlo después. Pero creo que hoy día no es el momento. Este es un proyecto que puede no ser una prioridad, sin embargo sí constituye un acto de reparación respecto de las víctimas que fueron ejecutadas producto de los consejos de guerra, que lo que hizo fue permitir la ampliación de la justicia militar para aplicar pena de muerte en más de 700 casos. Pese a que hay visiones coincidentes al interior de la Comisión de Legislación y Justicia, el debate podría cruzarse también con otros temas valóricos. Y lo voy a apoyar desde ya, quiero señalarlo. Pero yo, por ejemplo, creo que cuando nosotros decimos defender los derechos humanos, defendemos los derechos humanos de todos los seres humanos, del que está por nacer, a propósito del aborto. Soy contraria a la pena de muerte. No comparto que la interrupción voluntaria del embarazo sea lo mismo que la pena de muerte. Creo que son mezclar debates que son distintos. Brasil, El Salvador, Perú, Burkina Faso, Israel y Guatemala son parte del puñado de países que, tal como el nuestro, aún conservan la pena capital como la máxima sanción en tiempos de guerra. Desde menos luz en las calles hasta menos aire acondicionado, la verdad es que la crisis del gas ha provocado que los países europeos tomen medidas radicales de ahorro energético que pueden afectar incluso a los funerales. Miren. Ella es Bárbara Hernández, nadadora chilena en aguas gélidas y desde hace 2 meses récord Guinness por cruzar el Cabo de Hornos, más de 5 kilómetros en aguas a solo 7 grados Celsius. Nadamos literal el fin del mundo, es justo antes del paso Drake, antes del territorio antártico. Así que a ella, considerando su expertise, una ducha fría, por cierto, no le provocaría grandes dificultades, distinto a lo que está sucediendo en algunos puntos de Europa. Hay que entender que el 40% del gas natural que se consume en Europa era importado desde Rusia y Ucrania. Y como hoy esos envíos se han reducido hasta en un 80% por la guerra, y Alemania advierte que no podrá almacenar gas suficiente para el invierno, en gimnasios, piscinas y baños de edificios públicos de algunos lugares de aquel país ya nadie puede ducharse con agua caliente, ni usarla para lavarse las manos. Aunque ese es solo un inconveniente en una serie que llega hasta el doloroso momento del adiós de un ser querido. Porque la cremación se hace con gas, y en un país como Alemania, donde más de la mitad de los fallecidos son incinerados, la situación se transforma en un problema, considerando que ya se prevé un gas 6 veces más caro el próximo año. En caso de una falla de gas, podríamos continuar operando las plantas que están calientes, mientras que las que están más frías o apagadas ya no las podríamos hacer partir. Podrían detenerse así las cremaciones en Alemania mientras las 27 naciones de la Unión Europea enfrentan escasez de gas en medio de un verano especialmente caluroso. Francia, por ejemplo, aquellos negocios comerciales que tienen aire acondicionado
que tienen las puertas abiertas, tienen una multa de en torno a unos 750 euros, bastante alto. Y dejar la puerta abierta a pesar del aire acondicionado es absurdo para mí. Un escenario que se volverá más complejo en invierno, donde se necesita aún más gas y que se extenderá por años, ya que Europa, casi en su totalidad, es muy dependiente de los oleoductos que traen el gas ruso. Tienen un promedio de duración de entre 3 y 5 años de construcción. Y por lo tanto, sustituirlos demora también un poco de tiempo en el mediano plazo. Pero hay salida, siempre y cuando se generen acuerdos comerciales con ciertas naciones. Como podría ser Lituania, podría ser Argelia, que tienen gasoductos inutilizados. Pero nada inmediato, como sí lo son. Los cortes de luz en edificios de gobierno, plazas y monumentos, el no uso de corbatas en España para evitar el calor que producen y así no requerir aire acondicionado, la ducha fría de la que ya hablamos, o la búsqueda de calentadores pero eléctricos, pensando en el crudo invierno que se vendrá. Mi temor es que haya problemas, tal vez no podamos tomar un baño caliente, una ducha, por eso lo necesito con urgencia. Aunque por lo mismo se han vuelto un objeto a estas alturas muy difícil de encontrar. Todo el mundo tiene miedo del invierno debido a la guerra en Ucrania, pero están completamente agotados. Ese es el gran problema. Enorme si pensamos que el próximo invierno será una verdadera prueba de fuego. Un fuego que solo se encenderá si es que llega el gas a las tuberías de Europa. Bueno, lo estamos revisando permanentemente en las noticias, usted lo sabe, en Estados Unidos, India, Irán, Sudáfrica, países que en estas últimas semanas han sido afectados por violentas inundaciones. Hoy día mismo vemos lo que pasaba en Medellín, Colombia, junto a Marcelo Lagos nuevamente para hablar sobre estos fenómenos. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Iván. Ciertamente, lluvias intensas y concentradas, lluvias torrenciales, desbordando, inundándolo todo, no solamente en el Asia, sino que también Norteamérica hace noticia. Bueno, el mapa nos ayuda precisamente para recorrer y que nos vaya explicando de este fenómeno, ¿no? Bueno, lo medular acá es que tenemos un proceso que se detona generalmente en esta época. Estamos hablando del monzón, ¿cierto? Este cambio en la condición de los vientos que inyecta humedad y que aumenta la precipitación, las tormentas. El tema es que hoy día claramente están siendo mucho más concentradas, rápidas, súbitas, pero también es un elemento en esta ecuación. Solamente mirando el número de víctimas podemos ver que no es lo mismo lluvias concentradas, torrenciales, en el sudeste asiático, en el sur del Asia o en África, que en los Estados Unidos, ciertamente. Claramente son menos víctimas en Estados Unidos, son cientos de víctimas en países con niveles de desarrollo más bajos, pero evidentemente acá lo que queda sobre la mesa es de que, independiente de los avances, de la tecnología, del convivir con el riesgo, hoy día la sorpresa pasa a ser la nueva normalidad. Bueno, y te lo comentaba nosotros, veíamos en la tarde imágenes, registro también acá en Colombia, estaba pasando exactamente lo mismo, fuertes inundaciones. Bueno, es parte de lo que vamos a ver en el informe de Belén Arellano y seguimos con Marcelo Lagos. Mientras gran parte del planeta lucha contra una nueva ola de calor, otros lugares enfrentan las peores inundaciones de las últimas décadas. Casas destruidas, autos flotando por las calles, al menos 80 personas muertas y 16 desaparecidas. Son parte de los efectos que ha dejado el frente lluvioso que golpea el este de Irán. Al menos 21 provincias de este país de Medio Oriente luchan desde hace días con aguaceros torrenciales que han propiciado inesperadas inundaciones. Se puso a llover y 5 minutos después colapsó un puente por la corriente del agua. Algunos autos se cayeron. Desde Irán, las lluvias se trasladaron al norte de Pakistán, dejando cerca de 130 personas muertas. Con la ayuda de un helicóptero, los soldados rescataron a varias personas del agua. Las llevaron a un lugar más seguro con comida, asistencia médica y un lugar donde dormir. El este de China también lucha contra las inundaciones, donde las autoridades pidieron realizar los máximos esfuerzos para controlar y asegurar la vida de las personas. Pero no solo Asia enfrenta las peores inundaciones en lo que va del año. El estado norteamericano de Kentucky registra al menos 37 víctimas fatales por las fuertes lluvias, razón por la que ya fue declarado estado de emergencia. La frecuencia e intensidad con la que los eventos extremos
afecten a las zonas urbanas de todo el planeta, continuará aumentando hasta que detengamos el calentamiento global. Cientos de personas han tenido que evacuar con lo que tenían a mano, dejando todo atrás, mientras que otras incluso han sido rescatadas por el ejército ante la peligrosidad de los terrenos húmedos. Nunca había visto la fuerza del agua actuar así. Se puede ver todos los escombros. Va a llevar muchos meses limpiar todo esto. Una de las consecuencias más devastadoras de la emergencia climática es el desplazamiento humano. Poblaciones enteras en una posición vulnerable que se ven obligadas a trasladarse a un terreno mejor. Una realidad que ya están viviendo algunos residentes de Fiyi, preocupados por su futuro en este país de Oceanía, conformado por más de 300 islas. Nos preocupa el nivel del mar. Antes no entraba a la villa, pero ahora sí lo hemos experimentado. El nivel del agua está subiendo como nunca lo habíamos visto. Ya estamos pensando en reubicarnos. Por cada centímetro que el nivel del mar sube, el riesgo de sufrir inundaciones costeras se dispara cuando se da la coincidencia de tener una marejada y una marea alta. Ola de calor en algunas partes del planeta, inundaciones mortales en otras. Los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes, con estragos que la humanidad ya no puede ignorar. Bueno, Marcelo, probablemente de lo más preocupante es cómo se van intensificando estos fenómenos que han estado presentes desde hace mucho tiempo en las zonas que tú ya nos describías, pero hoy se hacen cada vez más intensos. Noticia permanente. Claramente el cambio climático pasa a ser parte sustantiva como un impulsor del riesgo, porque evidentemente no solamente es el evento altamente energético que es la noticia, sino que hay varios elementos que se combinan aquí. Malas gobernanzas, mala planificación urbana, pobreza, desigualdad, el impacto es diferenciado. Si el tema es de que claramente esto está golpeando a todos por igual, sea cual sea el nivel de desarrollo, y eso nos pone sobre la mesa un desafío gigantesco, claro, y es adaptarnos a estos procesos. Claro, probablemente el impacto en países más desarrollados, con mejor estándar de vida, sea menos víctimas fatales que en los otros países que tú nos describías, pero finalmente están todos afectados por lo mismo. Hay una gráfica interesante, Marcelo, que nos podría explicar con el ciclo del agua, que también es para entender un poco de lo que estamos hablando. Total, todos debemos recordar el ciclo del agua, ¿cierto? Lo enseñan en educación básica. Y parece que lo estamos olvidando muchas veces, claro, como nos pero lo comportamos, medular es de que, de alguna forma, la emergencia climática lo está cambiando, lo está haciendo variar. Recuerden que el océano en época estival recibe más temperatura y eso implica de que procesos de evaporación, ¿cierto? Y esta evaporación alimenta ciertamente las masas de aire que al llegar al continente se condensan, se transforman de vapor a líquido, a precipitación y de alguna forma vuelven, infiltran, alimentan las aguas subterráneas. Ese ciclo hoy día tiene ciertos grados de alteración que cada vez se hacen más notorios con estos procesos que gran parte de las imágenes mostraban. Nunca habíamos visto algo igual, nunca había sido tan intenso. El hombre decía ahí en el sudeste asiático, decía, comenzó a llover y se cayó el puente. La verdad es que eso es torrencialidad, eso es muy intenso y por lo tanto los niveles de exposición son altos, las ciudades están expuestas, mencionabas lo que pasó en Colombia. Sí, claro. En la práctica, hoy día los asentamientos humanos concentrados están altamente expuestos y son vulnerables a estos procesos intensos que evidentemente pueden concluir en desastres. ¿Y cuánto se altera el ciclo del agua a propósito de la intervención humana? ¿Cuánto vamos a tener que a lo mejor reestudiar este ciclo del agua o redibujarlo porque es distinto hoy día? ¿Más acelerado, más rápido, más intenso? La verdad es que esas son grandes discusiones porque evidentemente demostrar cómo efectivamente el cambio climático afecta a estos procesos no es una tarea simple. Los hechos confirman que el neto es que cada día las inundaciones torrenciales, las lluvias concentradas son más frecuentes. Cada año el costo económico es más alto, cada año tenemos más víctimas. Por lo tanto, esos son indicadores que nos permiten entender que claramente algo está pasando. Demostrar con exactitud cómo cambia un patrón. En este caso, el ciclo del agua es una tarea más compleja, pero todo indica que para allá va. Marcelo Lagos, como siempre, muchas gracias por estar junto a nosotros. Buenas noches, Iván. Constanza, volvemos contigo. Se parapetó al interior de una vivienda portando una escopeta con mira telescópica. Hizo al menos 4 disparos y amenazó a transeúntes y carabineros, todo esto en Talcahuano. Fue la peligrosa acción de un hombre que mantenía en su casa rifles y pistolas. Una reacción violenta que generó una situación de temor y alto riesgo en Talcahuano. En plena avenida Jaime Repullo, un hombre parapetado apuntando con un arma de fuego. Lo que habría sido una advertencia de un automovilista, este sujeto se salió de control. Iba saliendo del camino de tierra que está ahí y iba a salir porque íbamos a chocar y yo le toqué la bocina. Después me siguió y me trató de reventar el vidrio con la escopeta al revés.
De ahí en adelante, vecinos y automovilistas vivieron minutos de terror. El hombre se parapetó dentro de la vivienda que cuidaba, realizando amenazas y efectuando al menos 4 disparos que afortunadamente no dejaron lesionados. Sacaba la escopeta para afuera y disparaba. ¿Los apuntaba? Los apuntaba. A mí me apuntó. Salió con una escopeta para afuera y empezó a disparar tiros al aire y por dentro. Primero, Carabineros de la segunda comisaría de Talcahuano se constituyó en el lugar más tarde. Se unió el GOPE. Tras casi una hora, finalmente el sujeto de 47 años fue reducido y detenido. El arma que usó era una escopeta calibre 12 con mira telescópica. Tenía encargo por robo del 2017. Estos fueron los rifles y pistolas que se hallaron tras ingresar al inmueble que cuidaba. Son cuatro rifles de aire comprimido, 3 pistolas de aire comprimido y una escopeta calibre 12. No tenía autorización para portar escopeta ni tampoco su tenencia. Precisamente la duda respecto de la propiedad de esas armas fue uno de los temas que expuso su defensa en la audiencia de formalización de cargos que enfrentó el imputado este martes. Eventualmente presenta un problema de consumo de drogas que queremos explorar. Tenemos dudas respecto de la participación del imputado en la tenencia del arma de fuego prohibida, toda vez que el lugar en el que se encuentra dentro del domicilio es un lugar común. El hombre tenía una causa pendiente por violencia intrafamiliar por amenazas con arma de fuego a su pareja. Este martes la Fiscalía le formalizó cargos por los delitos de amenazas simples, amenazas a carabineros, daños, porte ilegal de arma prohibida y municiones. Apuntó y amenazó con 2 armas largas, una de ellas de culata color café, cañón color negro, con mira telescópica, directamente a la vía pública. El juzgado de garantía de Talcahuano decretó su prisión preventiva. Concurría cada uno de los requisitos, la existencia del hecho, la participación del imputado y que la libertad de aquel era peligrosa para la seguridad de la sociedad. La justicia decretó además 3 meses para investigar el incidente que generó riesgo y temor producto de las amenazas con arma de fuego. Bien, pues les recordamos que a partir de este momento, a las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Impacto ha causado en Austria el caso de la doctora Lisa María Kellermayer, quien se suicidó tras ser acosada y amenazada durante 7 meses por un grupo de personas antivacunas. Los austriacos han expresado su enojo con las autoridades. Fueron miles los que asistieron en el centro de Viena a la despedida de la doctora austríaca Lisa María Kellermayer, una profesional de solo 36 años que se hizo conocida en el país por defender la eficacia de la inmunización contra el coronavirus. Sin embargo, durante 7 meses fue acosada y amenazada por un grupo de militantes antivacunas. Hace pocos días fue encontrada muerta en su consulta en el oeste del país, provocando conmoción en toda Austria. Junto a ella había 3 notas de suicidio que aún no se han hecho públicas. Ella no recibió suficiente apoyo ni de la policía, ni de los políticos, ni de la Cámara de Médicos, y eso me molestó. No podía creerlo cuando finalmente la encontraron muerta, y por eso estoy aquí. Miles de personas se reunieron en las principales ciudades del país para expresar su solidaridad con la familia de la médica, indignados por la falta de protección. Todo comenzó el 16 de noviembre pasado, frente al hospital de Wells. Miles de manifestantes antivacunas rodearon la clínica donde Kellermayer trabajaba y bloquearon una salida utilizada por ambulancias. A través de Twitter, ella expresó su furia, lo que trajo una ola de odio en su contra. No se la ha tomado en serio. Creo que se debe a que era una mujer, por lo que podría haber habido algunas cuestiones de género también. Es exasperante. A esta mujer que era médico la dejaron sola. Ahora piden disculpas, pero ya no se puede decir lo siento, porque la persona está muerta. Los representantes de la comunidad médica austriaca han pedido mayor protección, exigiendo que se fortalezcan las leyes contra el acoso. Además, piden que se pueda enjuiciar a ciudadanos de otros países de la Unión Europea, ya que se cree que al menos 2 de las personas que amenazaron de muerte a Kellermayer son alemanas.
Y esta es una gran noticia para la bohemia en Valparaíso. El tradicional bar Cinzano del puerto afina los detalles frente a lo que será su esperada reapertura para fiestas patrias. Tras 2 años de cierre, golpeado por el estallido social y la pandemia, el restaurante más antiguo de Valparaíso anuncia su regreso con algunas sorpresas. Mire. Más de 120 años de historia, incontables artistas, voces, melodías, recuerdos grabados en todos los rincones del local. Gloria Simonetti, ella sentada en esa mesa, su lomo a punto. También grabados en la memoria de esta mujer, fue la cocinera del bar Cinzano durante 20 años en total, en 2 periodos distintos. Muchos, hay muchos. Ahí se ponían a cantar, venían los jaibes cuando eran estas tiras con montones, esto se llenaba, estaba todo. Era muy lindo, muy lindo. Cinzano, tradicional restaurante de Valparaíso, inaugurado en 1896, cerró sus puertas en octubre de 2020, víctima del estallido social y la pandemia. En fríos términos judiciales, fue un fallo del cuarto juzgado civil de la ciudad Puerto, el que hace cosa de una semana puso fin a lo que ya era una larga agonía. Así, a pedido de su dueño, un tribunal decidía la suerte de uno de los locales más emblemáticos del puerto por falta de liquidez, pero afortunadamente para muchos no tardó en ser rescatado. En octubre del año 2020 debió cerrar sus puertas. Sin embargo, hoy, a 6 meses de eso, fue anunciado que el local está siendo remodelado. Ubicado en el sector de Plaza Aníbal Pinto, fue adquirido por el mismo dueño del edificio donde se emplaza. Hoy se alista para su reapertura el próximo 15 de septiembre, mezclando su espíritu de siempre de la mano con la modernidad. ¿Cómo puede haber hundido un barco así que tuvo su época de oro? Eso es lo que da la modernidad. Van a haber otras formas de llegar digitalmente, va a haber una aplicación. Ok, Google, todo azul. Muy bien, cambiando el color de 38 luces a azul. Se mantendrán los mismos cuadros, lámparas y ornamentación, aunque se trabajará con tecnología para una lista de espera virtual e iluminación dirigida por voz. El pedido también se va a poder hacer a través de la aplicación del teléfono. Tratamos de estar desde 1800 recuperando todo lo que es el aire, la infraestructura, pero en la tecnología estamos renaciendo en el 2022 post pandemia. El Cinzano es el restaurante más antiguo que hoy día existe en Valparaíso y después lo segundo el Liberty. La importancia del Cinzano porque hoy día simboliza este renacer de Valparaíso post pandemia. Renacer, que será el 15 de septiembre próximo. A través de redes sociales se informarán los sistemas de reserva para todos quienes quieran asistir a la jornada inaugural. Una segunda oportunidad para el restaurante porteño más antiguo que vuelve en gloria y majestad a días de las fiestas patrias. Y el siguiente es un caso insólito que se registró en Brasil. Un hombre se realizó una rinoplastía casera siguiendo paso a paso un tutorial de YouTube. Usó anestesia veterinaria, se cerró sus heridas con pegamento industrial. Bueno, terminó hospitalizado con una grave infección. Pero este tutorial no es el único que se encuentra en la plataforma y que puede concluir con un riesgo para la salud o la vida. Esta es mi invención que se coloca dentro de la nariz. Esta en realidad es una cuerda de guitarra y aquí los extremos están cortados. Estas pequeñas cosas que ustedes están viendo más grandes es en realidad pegamento caliente utilizado con pistola caliente. Un tutorial de YouTube como este que enseña paso a paso cómo hacer una rinoplastía casera fue el que siguió un hombre en Brasil para afinar su nariz. Y lo vas a introducir en el pequeño agujerito que te hiciste. Como no tenía ninguna experiencia en cirugía, terminó con una grave infección en el hospital. Pero no es el único video en esta plataforma que enseña cómo mejorar estéticamente la apariencia de la nariz. Una tijera y un encendedor. Bueno amigos, acá tenemos nuestros correctores. Ahora vamos a hacer la prueba definitiva. Agarramos y nos vamos a colocar. Por favor, no hagan tal de realizarse ustedes, realizarle a algún amigo o a algún animal algún procedimiento quirúrgico que vean en un canal de YouTube.
Que no se les olvide que para poder realizar cualquiera de estos procedimientos uno tiene a lo menos 13 o 14 años de entrenamiento para poder saber qué usar, cómo usar y dónde hacerlo. Utilizar materiales o sustancias peligrosas para realizar pruebas o someterse a una intervención en un lugar que no sea una clínica o un hospital autorizado puede dejar secuelas e incluso provocar la muerte. Puede significar que pueden dejar secuelas, pueden dejar cicatrices, pueden morirse o matar a alguien si que ustedes se lo están haciendo. Aprender en la red es un hecho para niños, jóvenes y adultos. Hay millones de tutoriales, algunos generados por expertos, otros por personas con escasos conocimientos. En YouTube podemos aprender desde cómo cocinar galletas hasta cómo cambiar un enchufe. Así, y ahora, como puedes ver, ya logró pasar el cable hasta acá. Pero los expertos sostienen que, por ejemplo, no es llegar y trabajar con circuitos eléctricos. El riesgo de quemaduras o accidentes o incluso incendios es grande si no se tienen los conocimientos. Podría confundir algunos de los cables que van ahí y eso va a ocasionar un cortocircuito. Puede uno confundir la tierra con el otro si es que no es... No tiene costumbre, o a veces ocurre, como yo he visto, personalmente me ha tocado verlo, de que el color del cable no coincide con lo que finalmente el cable es y ahí también ocurren problemas. Y ahí hay diversas lesiones que se pueden ocasionar desde quemarse por recibir una descarga eléctrica hasta fallecer, como hemos visto en la prensa que ha ocurrido, por ejemplo, con esta persona en Ovalle. Pero ¿quién controla el contenido de los tutoriales? Desde YouTube nos respondieron a través de un comunicado que no permiten material que fomente actividades peligrosas con riesgo de lesiones graves o la muerte. Confían en una combinación de sistemas inteligentes, revisores humanos y denuncias de usuarios para identificar contenido sospechoso y eliminarlo tan pronto como se encuentra. El video que sirvió de guía para la rinoplastia casera del joven brasileño ya fue bajado de la plataforma para que así nadie más corra ese riesgo. Una colección de joyas de Elvis Presley, desaparecida por más de 50 años, fue reensamblada y está lista para la subasta. 200 artículos, incluidos anillos de oro, gemelos, relojes y cadenas, conforman la colección reunida por la casa de subastas. La procedencia de muchas de las piezas fue proporcionada por la ex esposa de Elvis, Priscilla. El cantante le había regalado la colección a su manager, el coronel Tom Parker, pero estuvo décadas perdida. Priscilla asegura que una de las razones por las que apoya la subasta es porque está harta de ver ventas de artefactos falsos. Los lotes, que incluyen la guitarra que Elvis tocó durante su Comeback Special, saldrán a la subasta el próximo 27 de agosto. Pausa, ya estamos de vuelta con todo el deporte aquí en 24 Horas Central. ...24 Horas Deportes. Van a haber más mundiales, pero 100 años se va a cumplir este centenario por única. ¿Se imaginan el Mundial de Fútbol Masculino Adulto 2030 en nuestro país? Bueno, hoy se presentaron los candidatos para ser sede de esta Copa del Mundo que quiere albergar y festejar ese centenario, ¿no?, del primer Mundial realizado en 1930. Sedes para ese Mundial en conjunto Chile con Argentina, Paraguay y Uruguay. Hoy estuvieron nuestras autoridades del fútbol, ¿sí?, Pablo Vilat, también la ministra del Deporte, y bueno, presentando esta candidatura para el 2030. Tendrán que disputar esa lucha para ser sede de esa Copa del Mundo frente a España-Portugal, también ambos países en conjunto, y una tercera candidatura de un país africano, Marruecos. Detalles, lo ves en pantalla. Apelar al romanticismo de un hito importante que fue el comienzo de un deporte que se transformaría en el más popular del planeta, la primera piedra de una historia que sigue creciendo. En 1930 Uruguay organizó el primer Mundial de Fútbol. La construcción del Estadio Centenario se demoró menos de 9 meses, un tiempo récord para la época. El estadio no se terminó hasta después del inicio del torneo. Antes de la ceremonia inaugural, 7 de los 13 participantes ya habían quedado fuera del torneo.
Un hito que cambió la historia del fútbol fue el primer paso para el profesionalismo. Una cita que tuvo a 7 sudamericanos en cancha. Nunca más hubo una participación tan numerosa de la Conmebol. Este 2030 se cumplen 100 años de ese mundial precario pero inédito. Y 4 países quieren conmemorar ese siglo. Les damos la más cordial bienvenida al Estadio Centenario. Fue en el Estadio Centenario de Montevideo, claro, ¿dónde más? Donde Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay relanzaron su candidatura para ser sede del Mundial del 2030. Van a haber más mundiales, pero 100 años se va a cumplir en este centenario por única vez. Y se tiene que volver a la casa. Creemos que es más que suficiente el motivo para que en todo caso la FIFA acepte que esta sea una sola candidatura. Una candidatura austera por los recursos económicos, pero tremendamente valiosa por la historia. Una frase que se repitió fue que es el momento justo para que el fútbol vuelva a casa. Y siempre pensando y sosteniendo que tenemos que tener una postulación austera, una postulación sostenible, una postulación acorde a las realidades de nuestros diferentes países en Sudamérica. Seguir con esta convicción de trabajar en conjunto bajo este objetivo, que yo confío que lo vamos a lograr por la fuerza, por la historia que también nos avala. Estamos convencidos que podemos organizar el Mundial 2030 y lo más importante. Para eso tenemos que trabajar mucho. Se habla de que la inauguración sería en Argentina, la final en el Centenario de Uruguay y de que Chile podría albergar una semifinal. Todas especulaciones de un camino que recién comienza y en primera instancia la decisión final de la FIFA será en 2024. Claro, después se verá cómo se van a repartir los partidos entre los 4 países, si es que finalmente son los que van a ser sede de ese Mundial del 2030. Ahora, lo cierto es que Chile hoy no tiene ningún estadio, ningún recinto deportivo para ser sede de un partido de una Copa Mundial. Vamos con Alexis Sánchez. Se pensaba que hoy iba a finalizar su teleserie, por lo menos la de vinculación del Inter de Milán, pero esto se postergó. Se habla que mañana va a ocurrir esta situación, lo que va a posibilitar ya firmar contrato con otro club. Se habla todavía en Europa, la prensa ya lo ha señalado, lo ha ratificado el día de hoy, insistiendo en que va a firmar por el Olympique de Marsella, equipo que terminó, recordemos, en la última temporada del fútbol francés en la primera división, en el segundo puesto detrás del Paris Saint-Germain, y jugando esta temporada 2022-2023 en la Champions League, en la Liga de Campeones de Europa. 3 años de Sánchez. En 3 años de Sánchez en el Inter, él ha estado incisivo y es parte de los 3 trofeos ganados. Entonces, mucha suerte para el que debería ir al Marsella. Alexis en los próximos días dejará Milán para trasladarse a Marsella. Ubicada al sur de Francia, es la segunda ciudad más poblada del país tras París. Cerca de 860.000 habitantes, la gran mayoría hinchas del club al que llegará Sánchez. Un contrato de 2 años de Alexis Sánchez con el Marsella. Fundado en 1899, es considerado uno de los históricos de la Liga Francesa. En sus vitrinas hay 10 títulos de Liga, 10 Copa de Francia y una Champions, la gran obsesión que tiene el tocopillano. Gigante, es un equipo grande de la liga francesa. Y quien conoce perfecto el torneo galo es Pablo Contreras, quien jugó en el Mónaco, donde ganó una liga y una supercopa. El también ex seleccionado entrega su visión del nuevo equipo que recibirá a Maravilla. Marsella es totalmente diferente, es como un Colo-Colo acá del país. Los olímpicos, como la apodan regularmente, juegan a estadio lleno y su hinchada es famosa en Europa. Va a disfrutar mucho de su estadía. Va a disfrutar mucho de la gente que lo va a ir a buscar, que lo va a ir a apoyar. Alexis cambiará el norte de Italia por el sur de Francia y todas sus bondades. Un país excelente, es un país excelente, es un país increíble en el cual por las condiciones culinarias, por las condiciones de vida, se vive bastante bien. Este jueves debería ser oficial la salida de Sánchez de Inter. En Marsella ya se ilusionan con Maravilla, quien llegaría como fichaje estrella para esta nueva temporada. Ya volvemos con 24 horas Central. Estamos viendo
24 horas Central. Bien, estamos de regreso con esta polémica mundial que se ha generado en torno al golf, con la intención de Arabia Saudita de crear una liga paralela, una liga separatista, como la han mencionado, con la intención de destronar al PGA Tour, llevándose a los mejores en esta oportunidad, haciendo una oferta para que juegue Tiger Woods, pero el golfista estadounidense rechazó esta oferta millonaria. Out here, there's an attraction, an aura. Para nadie es un misterio que el golf mueve millones. Hasta ahora el PGA Tour es el circuito profesional por excelencia, pero le llegó competencia. Originalmente se había acercado a Tiger antes de que yo me convirtiera en director ejecutivo y esa cifra estaba ahí. De pesos chilenos. Esa cifra estaba disponible antes de que yo me convirtiera en director ejecutivo. Tiger mueve mucho, ¿verdad? Así que, por supuesto, debes buscar lo mejor de lo mejor. No estoy de acuerdo con eso. Creo que lo que han hecho es darle la espalda a lo que les ha permitido llegar a esta posición. Por el momento, Tiger seguirá en el PGA Tour siempre y cuando no llegue otra desconcertante y asombrosa oferta que lo haga cambiar de opinión. Bien, y para finalizar, terminó hace algunos minutos. Duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Ingresó Arturo Vidal el minuto 73 en la victoria de su equipo, el Flamengo, de visita 2-0 frente a Corinthians. Próxima semana es el duelo de revancha. Me despido. Ya continúa Connie e Iván con más información en 24 Horas Central. Buenas noches. Ya volvimos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. ...24horas.cl. TVN estrenó el lunes 24 debates camino al plebiscito. Durante 24 días hasta el 1 de septiembre, en cada capítulo de 24 minutos, partidarios del apruebo y el rechazo debatirán en el marco de la sana y necesaria discusión democrática, buscando aportar a la información de cara al plebiscito. A las 18 horas por TVN, canal 24 Horas y 24horas.cl. Y ahí conduce contra Santa María. Pues, exactamente. Por supuesto. Estamos terminando las noticias. Le damos las gracias por informarse junto a nosotros. La invitación es que permanezca en nuestra sintonía. Llega todo por mi familia, por nuestra señal abierta y por nuestro canal 24 Horas, vía pública. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches.